Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Que nos va a presentar jardines urbanos para colibrís. Y estoy hasta hablando lento porque estoy viendo que no nos escuchamos en el en vivo. Listo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, pues hoy 29 de noviembre del 2023. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo este miércoles de chicharrón. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros durante el día sábado que estuvimos en la Noche de las Estrellas. Muchísimas gracias a todos los organizadores y a nuestros colegas. También queremos agradecer a la gente que estuvo en la ermita ahí en el pueblo de Santa Fe, donde estuvimos el domingo, Mario presentando un taller con la MAT, y pues a mí me invitaron a dar una charla también a través de la MAT y los colectivos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Hoy estamos con Sasilja y bueno, vamos a darnos un recorrido por nuestra página. Recuerden que ahí podemos ver parte de las actividades que estamos haciendo. Hoy es el miércoles de chicharrón número 121. Ahí los pueden ver directamente en nuestras páginas. Ahí los van a mandar a los videos por si tuvieron, por si no nos vieron. Entonces, voy a presentar a Sasilja, que estamos viendo ahí, que nos va a presentar jardines urbanos para colibríes.
Ella es mamá de un pequeño de 4 años que en algún ratito vamos a ver por ahí, porque nos va a estar mandando saludos. Ella es médico veterinario zootecnista, tiene una maestría en farmacología veterinaria en pequeñas especies y realizó un diplomado en educación ambiental. Actualmente está impartiendo el taller de huertos urbanos y cosecha de agua en el Pilares de San Andrés de Tepilco, en la alcaldía Iztapalapa. Dentro de las cosas que hace, pues rehabilita aves urbanas como el colibrí de manera clínica hasta su completa liberación. Ella también está colaborando en un refugio de perros, gatos y aves urbanas que se llama Criacán. Se especializa en jardines para colibríes, jardines sensoriales para gatos y también jardines urbanos para perros. Incluso en medicina tradicional y herbolaria, así como en productos elaborados con plantas medicinales, también enfocados a perros y gatos, como por ejemplo gatos, ungüentos y shampoo. Al ratito nos va a contar cómo inició con esto de los colibríes, pero bueno, nada más les quiero comentar que parte de su proyecto de vida es brindar acompañamiento a todos los interesados en incursionar en la instalación de huertos desde una perspectiva meramente urbana, de agricultura orgánica y de traspatio, para obtener algunas hortalizas de crecimiento rápido que les aporten nutricionalmente beneficios a la salud, en contenedores que regularmente desechamos y que nosotros podemos estar reutilizando. Todo esto para facilitar estados de bienestar tanto a la población en general como a las mascotas voluntarias o involuntarias, ¿no? Aquellos gatitos que por ahí nos pueden estar visitando. Sacil, muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo por la página de Facebook de A Poco No y también por algunas páginas de Ciencias TV. Entonces, así te vamos a pedir que por favor compartas pantalla y en lo que pasa eso, vamos a ir a un video y regresamos con la presentación. Gracias. Claro que sí, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo afectuoso a todos los que se conectan el día de hoy y los que se van a conectar. Bueno, básicamente la charla que vamos a brindar va a ser enfocada a los colibríes desde una perspectiva meramente para que los conozcan y posteriormente platicar un poco acerca de las plantas especializadas que pueden atraerlos. Ya verán en la plática que realmente no es tan complicado, simplemente un poquito de conocimiento técnico en instalar algunas plantas con mantenimiento y sobre todo pues tener la intención de poder brindarle estas en todas las ciudades en su territorio para pues regresarles un poquito de la naturaleza o del ambiente que nosotros hemos ocupado con nuestras viviendas. Otra vez esa. Creo que sí. Bueno, como pueden ver, ahorita yo soy mamá de un pequeño de 4 años que me está también acompañando en estas aventuras. Entonces, iniciamos. Bueno, básicamente el taller de hoy es justamente, a ver, déjenme ver porque como que, aquí está. Ok. El objetivo principal, como les decía, de esta plática es que cada uno de nosotros podamos instalar un jardín para colibríes. Entonces, imagínense, pues, realmente es un objetivo que, aunque sea ambicioso, pues, justamente es la intención de hacer un poquito de la divulgación de estas aves. Una vez que nosotros podamos comprender o conocerlos, la idea es que nosotros generemos o desarrollemos empatía ambiental. ¿Por qué es esto? La empatía con la naturaleza nos va a brindar a desarrollar esa sensibilidad o las emociones que a veces nosotros nos llegamos a olvidar un poco por las actividades de día a día que tenemos en nuestras labores, pero nos ayuda o nos regresa un poquito sobre todo a contemplar el entorno.
Entonces aquí ya entonces vamos a involucrar algunas emociones que nosotros tenemos sobre justamente, les decía, la naturaleza que nos rodea, reconocerlo y justamente al conocer todos los componentes podemos desarrollar estrategias para poder respetar y cuidar nuestra naturaleza. Y bueno, aquí lo que podemos observar en esta diapositiva es justamente esto, que nosotros al reconocer que son los polinizadores, que qué plantas, qué beneficios ambientales nos van a generar a nosotros, pues va a haber un cambio también de paradigma en nuestra manera de ver las situaciones. Sobre todo, bueno, pues ya vamos a estar pensando en plantas, en aves, en mariposas, en abejas. Ahora, es verdad que hemos hablado mucho de la polinización, que son los polinizadores, pero ¿qué es la polinización o cuáles son estas funciones ecológicas? Aquí justamente en esta diapositiva podemos ver que mantiene la diversidad de especies vegetales. Nosotros estamos a veces muy casados con la estética de los jardines, donde pues realmente provienen pues de algunos países europeos, donde donde podemos observar grandes extensiones de pastos y arbustos. Y ahí pues generalmente pues son monocultivos. Entonces lo que nosotros queremos invitar es que tengamos diversidad tanto de especies vegetales, que también van a traer obviamente diversidad de especies pues de animales. Por otro lado, vamos a promover el intercambio genético de las plantas, justamente al evitar monocultivos. Vamos a tener plantas que cuando les lleguen alguna plaga o alguna enfermedad, se van a poder estar como resistentes, o en el caso de que se llegara una especie a desaparecer en ese momento, va a haber otro tipo de especies vegetales que van a mantener ahí verde el espacio. Por otro lado, pues asegura la disponibilidad de los florales. Ya veremos más adelante cómo hay ese mutualismo, este intercambio tanto de animales como de flores. Entonces, ¿qué los polinizadores? Casi siempre nosotros tenemos en mente como las abejas. Sin embargo, pues entonces existen otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, los murciélagos, ya más adelante les estaré explicando. Y lo que hace es, justamente todos estos animales se van a alimentar del néctar de las flores y al hacerlo van a estar en contacto con lo que se llama el polen y al estar visitando una flor con otra flor, van a poder transportar. Entonces, los beneficios de los polinizadores, como vemos en esta imagen amarilla del lado izquierdo, pues por otro lado van a tener beneficios directos en los cultivos, tanto de frutas como de semillas, aumentan nuevamente, como les decía, la biodiversidad, aumentan la producción de nuestros alimentos, proporcionan alimentos ricos en micronutrientes y bueno, van a mantener lo que serían intactos nuestros ecosistemas. Y como vemos en esta imagen, pues vamos a recordar algunas clases de nuestra primaria o de nuestra secundaria, donde nos explicaban que había flores masculinas, flores femeninas o algunas híbridas, mejor dicho, hermafroditas, que tienen tanto el macho, perdón, sí, aparato reproductor femenino como masculino. Entonces aquí vemos a la abejita que está alimentando el néctar y está aquí en contacto con lo que serían los filamentos del estambre y van a estar transportando nuestro polen para efectivamente poder llevar a cabo la fructificación de los vegetales. Ahora, es verdad que es muy bonito hablar de los polinizadores, pero también es importante reconocer que estos tienen amenazas, principalmente por el cambio de uso de suelo, como les decía, de los monocultivos, la industrialización de la agricultura. Vamos a estar utilizando también el uso desmedido de insecticidas y obviamente, pues porque de alguna manera hay introducción de especies exóticas, plagas o enfermedades que nos van a estar, o que van a estar generados principalmente por esto que le llaman el cambio climático. Aquí de este lado podemos ver, déjenme ver aquí. Entonces aquí, bueno, aquí les mostramos algunos de los polinizadores. Ahorita justamente les voy a explicar que hay polinizadores tanto diurnos como nocturnos. Dentro de los diurnos, pues aquí tenemos aves, en este caso está el colibrí, algunas mariposas, abejas, avispas, pero también hay polinizadores nocturnos. Y en este caso aquí encontramos a nuestro animal estrella, que es un mamífero, que son los murciélagos, que de cierta manera también están un poquito, pues, generan como algunos mitos de que son malos para nosotros, que se alimentan que tienen algunos mitos culturales,
que muchas veces no los podemos apreciar. También tenemos aquí algunas polillas. Entonces, ya llegando aquí a la, digamos, clasificación de polinizadores diurnos y nocturnos, nos vamos a estar enfocando en esta ave, que es justamente el colibrí. De manera cultural, pues son conocidos como picaflor, quindes, pájaro mosca, algunos nombres, por ejemplo, que le llaman pájaro mosca, hay algunos nombres en francés, en italiano, o sea que realmente sí son conocidos, o algunos nombres, por ejemplo, en náhuatl y algunas otras lenguas de nuestros compañeros indígenas. Ahora, ¿qué es el colibrí o quién es el colibrí? Bueno, es un ave que es considerada la más pequeña del mundo. Este es un colibrí que se llama o que se conoce como colibrí abeja o colibrí abejorro. Pertenecen al grupo de los apodiformes. Esto es bien interesante porque A significa sin, tipo dos pies. Nos da la impresión, o mejor dicho, que le llaman sin pies, precisamente como vemos en la imagen, que tienen unas pequeñas patas que solamente le ocupan ellos para perchar. Nunca hemos visto colibríes caminando como algunas palomas o que estén ahí saltando en el suelo. Ellos nada más están en ramitas. Entonces, bueno, se agrupan en alguna familia Trochilidae. ¿Qué quiere decir? O del griego viene que significa ave pequeña. Ok, bueno. Aquí, por ejemplo, conociendo al colibrí, nos podemos ver en la diapositiva que es uno de los grupos de las aves más numerosos y diversos. Y la importancia justamente del colibrí es que nada más se encuentran exclusivamente en el continente americano. Hasta la fecha se han descrito alrededor de 330 especies. Y en México tenemos 57 especies y 7 de ellas son endémicas. Aquí en la Ciudad de México podemos ver a esta especie, o mejor dicho, esta avecita que casi todos lo hemos visto. Vean, tenemos una cabecita verde como metálica y esta es de la especie Amacilia virilina. Esta más o menos está entre los 9 y los 10 centímetros. Su plumaje es verde brillante y en las hembras es un poquito más opaca. Y como pueden ver, pues es casi siempre los vemos aquí en la Ciudad de México, departamentos, áreas verdes, y son de los que están más. Ahora, por ejemplo, aquí, otra de las características importantes del colibrí es que su peso oscila entre 2 y 24 gramos. Justo les decía del colibrí abejorro o el zunzuncito, que llega a medir 5.6 centímetros y como aquí ven en la imagen, pesa 2 gramos. O por ejemplo, tenemos el picaflor gigante, que es una de las especies más grandes, de 20 centímetros de longitud. Y bueno, aquí en esta imagen podemos observar, por ejemplo, que hay a pesar de que tienen características muy semejantes, todas las especies, el pico largo, el cuerpo, la cola, sí tienen entre ellos diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos el colibrí pico espada, que es el que tiene el pico más largo de todas las aves. Ahora me decían, bueno, ¿cuáles son los beneficios del colibrí si existen mariposas, abejorros? Justamente por el pico que veremos más adelante, es que ellos van a estar polinizando flores, bien características que son como estas de campanita. Por otro lado, por ejemplo, en zonas donde hay bajas temperaturas, pero vemos montañas, cerros o este tipo de características, los insectos no llegan a alcanzar o a sobrevivir a estas bajas temperaturas. Y ahí es donde juega un papel importante el colibrí. Por otro lado, también otra de las características importantes de esta ave es que tienen un metabolismo bastante elevado. Su temperatura oscila entre los 40 grados centígrados. Y para mantener justamente este tipo de características, ellos deben estar consumiendo alrededor en promedio, la mitad de su peso corporal cada 10 minutos. Entonces ahí es donde está la importancia justo de esta plática para que nosotros podamos instalar algunas plantas o implementar algunas estrategias, algunos bebederos que también que ellos puedan sobrevivir en estas áreas, principalmente en la ciudad. Aquí, déjenme ver. Ok. Entonces, por otro lado, otra característica importante del colibrí
es que ellos entran en algo como, yo le llamaría como una hibernación nocturna. Ellos llegan, por ejemplo, en las noches, ellos llegan a disminuir sus actividades metabólicas, sus mecanismos fisiológicos de adaptación para que puedan sobrevivir toda la noche. Como les decía, ellos deben estar consumiendo aproximadamente cada 10 minutos, pues néctar, para que justamente tenga la energía que les brinde poder sobrevivir. Entonces, el metabolismo de los que les decía de la temperatura de 40 grados centígrados llegan a bajar hasta 19 grados centígrados. Y aquí, como viene en la diapositiva, su corazón de 1200 latidos por minuto reduce hasta 30 latidos por minuto. Y su respiración de 400 respiraciones de 1 a 2 por minuto. Entonces, realmente, pues son características fisiológicas impresionantes de que tenemos de esta ave. Otra de las características también que hay que reconocer es que sus plumas son iridiscentes. ¿Qué quiere decir? Que el color de las plumas va a estar cambiando dependiendo de la incidencia de los rayos solares. Este puede ser, por ejemplo, aquí como vemos del lado izquierdo, pardo oscura la sombra, y se puede ver colores metálicos durante el día que les dé el sol. Ahora, con respecto a hablar del vuelo de las aves, perdón, sí, justamente otra de las características impresionantes del colibrí es su capacidad de vuelo, porque estos, como pueden ver en la diapositiva, tienen movimientos de las alas tanto al frente como arriba, hacia abajo, hacia atrás, y justamente estos movimientos de las alas lo permiten sus músculos pectorales, como podemos ver aquí en la imagen, que más o menos oscila entre un 30% del tamaño del cuerpo. Por otro lado, estos movimientos de las alas les va a permitir alcanzar su alimento justamente en cualquier lugar. Entonces, al rotar su hombro a 180 grados, pueden estar ellos totalmente suspendidos y estar así durante algunos segundos. Entonces, justamente, gracias a los aleteos que oscilan entre unos 80 a 200 aleteos por minuto, que justamente los 200 aleteos los van a realizar en época, sí, en actividades de cortejo, van a empezar a crear unas olas de corriente de aire muy parecidos a las hélices de un helicóptero. Entonces, justamente basándose en estas características, hay científicos que se han dedicado pues a estudiar el vuelo de estas aves y han construido drones justamente para tener esa precisión de tomar fotografías o llevar a cabo algunas maniobras donde recogen algunas muestras que pudieran ser de alta toxicidad y de peligro para el ser humano. Ahora, como les comentaba, la distribución y el hábitat de este ave sencillamente nada más se da, o mejor dicho, se da únicamente en el continente americano, justamente desde Alaska hasta Argentina. Por eso la importancia de que nosotros podamos reconocer esta ave, porque tienen, o mejor dicho, realizan rutas migratorias importantes. Como podemos ver aquí en el mapa del lado izquierdo, vemos que aquí en Estados Unidos casi siempre van a estar en reproducción en verano, van a tener presencia durante todo el año en la parte de nuestro país, y en la parte azul pues van a estar migrando para zonas de invernación para realizar sus rutas migratorias. Ahora, un ejemplo de esto, tenemos al colibrí, Archilochus colubris. Este colibrí, déjenme les explico que aquí tenemos, aquí le puedo ver que realiza migraciones anuales, y como podemos ver aquí en el mapa, bueno, empieza desde Canadá, luego empieza por Estados Unidos, va a cruzar lo que sería el Golfo de México, y va a estar casi recorriendo unas distancias de 950 kilómetros por hora. A veces no llega a ser paradas, simplemente las realiza aproximadamente en unas 22 horas, pero antes de realizar estas rutas migratorias, él se prepara aumentando su peso casi al doble, porque va a estar gastando entre un 25 y un 40% de su masa corporal,
y justamente llega a realizar estas migraciones para poder llegar a zonas de reproducción. Ahora, por ejemplo, que tenemos aquí el zumbador canelo, que también es importante, bueno, que realiza rutas migratorias, podemos ver aquí en los mapas que, bueno, que en la parte ahí de Alaska, Canadá, tienen ahí su residencia, ¿no? Pero, pero tenemos aquí, por ejemplo, las crías van a iniciar las rutas migratorias por justamente nuestro país. Entonces, fíjense, aquí tenemos a la Ciudad de México. Imagínense en estas paradas para llegar a, bueno, llega a la parte sur o a Centroamérica, pero durante estas migraciones, imagínense que pasen por la Ciudad de México. Justamente colocar un jardín, un bebedero de agua, es un oasis de vida para ellos. Justamente, precisamente por eso es como la importancia que nosotros podamos brindarles un espacio tanto de descanso, de nidación, de reproducción y pues de alimentación para ellos. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es reconocer este zumbador que como todos podemos ver tiene sus picos largos, sus pechos, vean el cuerpo pues es bastante, digamos, largo y las patitas, ¿no? Las que les decía que son muy pequeñas. Y ahora, no solamente los colibríes se alimentan del néctar como también nosotros veníamos creyendo, también ellos obtienen para poder tener esos poderosos músculos, ellos se alimentan de algunos insectos, que es donde ahí obtienen lo que sería la proteína. Entonces aquí tenemos cantidades de moscas, mosquitos, arañas. Y también ahorita como vamos a ver, bueno, esto lo incrementan mucho más en la época de reproducción y época de los polluelos. Y aquí, por ejemplo, vemos el nido del colibrí, pues casi siempre los llegan a camuflajear con algunos henos, algunas ramas, pero vean, agarran las telarañas y los empiezan como pues con eso les dan el soporte, pero también los llegan a camuflajear de algunos depredadores. El colibrí va a tener una expectativa de vida de 3 a 5 años y durante la época de apareamiento, que es en marzo, va a fabricar estos nidos que les estaba comentando y ahí es donde va a colocar, casi siempre tiene de 1 a 2 huevecillos, a 2 huevos. El periodo de incubación, vean, son de 18 a 20 días. Y bueno, aquí dice que suele poner de 2 a 3. Puede variar, pero casi siempre es de 1 a 2. Y el octavo día, pues casi siempre salen bueno, del crecimiento de nuestros polluelos, de los polluelos de colibrí, van a salir las primeras plumas y van a dejar el nido entre la tercera y cuarta semana. Aquí es donde casi siempre vamos a estar encontrando algún colibrí tirado que está abajo del suelo. Aquí la recomendación sería no lo toquemos o hay que resguardarlo si hay alguna amenaza de algún depredador, que justamente en las ciudades vamos a tener a los gatos o a los perros. Pero cuando nosotros veamos un polluelo en el suelo, no es que se haya caído del nido, simplemente ellos lo dejan y las madres van a estar acercándose a darles, pues alimentándolos frecuentemente. El problema es que cuando nosotros llegamos a tocarlos o acercarnos, muchas veces las madres pues los llegan a abandonar. Entonces aquí la recomendación es fijarnos si hay algún nido por ahí cerca, dejarlo, digamos, o estar a la expectativa 1 o 2 horas, pues también hay que tomarnos el tiempo de que llegue la madre, y si llega la madre en ese lapso de darle el alimento, dejarlo ahí. Nada más sí tener cuidado de que no haya algún depredador o simplemente sí meramente resguardarlo o en tratar de subirlo al árbol donde está el nido. Aquí también otra cosa importante es que cuando nosotros llegamos a tocar las aves, nosotros vamos a estar como de cierta manera contaminándolos porque la grasita de nuestra mano va a estar lastimando las plumas. Por eso a veces cuando tenemos alguna ave que estamos ahí tratando de rehabilitar, pero los tocamos directamente con la mano, casi siempre las plumitas se les caen. Entonces también, bueno, hay que tener cuidado. Aquí yo les recomendaría, en este caso, hay varios rehabilitadores en cada área, pero si hay alguien que esté en la Ciudad de México, puede contactarme sin ningún problema, porque también se me da, hay personas que me llegan a contactar por Face, pero quieren que les diga cómo alimentarlo, en qué momento y todo. No es que no pueda hacerlo, pero es que algunas personas se llegan a encariñar tanto que piensan que un colibrí es una mascota. Entonces, no, si, muchas veces ya no los llevan a cabo. Y bueno, ahora imagínense tener un ave
y alimentarla cada 10 minutos. Entonces llega mucha gente que se desespera y simplemente pues casi siempre pues el desenlace es fatal. Entonces, bueno, aquí lo que les recomiendo es acercarse a una clínica veterinaria, pero casi siempre los veterinarios pues tampoco saben de aves. Entonces, acérquense a un rehabilitador, que casi siempre lo hacemos sin fines de lucro, lo hacemos de manera voluntaria y ya nosotros nos encargaremos de rehabilitarlos hasta su completa liberación. Ahora, pues bueno, esta diapositiva nada más es para hacer énfasis de sí, pues de la morfología de nuestro colibrí, de su pico largo, tiene un pecho, pero son realmente cortos, lo que realmente son más grandes son los músculos pectorales, pues las medidas oscilan, como les decía, de 9 a 10 centímetros, pero ya vimos que hay uno muy grandote de 20 centímetros. Y bueno, las patitas características que solo van a estar perchando. Y aquí es donde realmente está la fascinación de cómo llegan a alcanzar estas flores con copas largas. Vean la lengua, como por la parte de adentro se ve como enroscada en el cráneo. Entonces realmente es como un látigo y en la parte apical de la lengua tenemos aquí como que es una lengua bífida que me recuerda mucho a la lengua de las serpientes. Y con esta vez están como popotitos succionando lo que sería el néctar de las flores. Entonces, ellos no solamente meten el pico, sino que además extienden la lengua y todo el mecanismo, pues obviamente se hace en segundos, pero vean, les da totalmente la vuelta al cráneo y pues esto es lo que realmente creo que es lo igual maravilloso. Ahora, vean, como ven, estos van a alimentarse de las flores, pero casi siempre, no es que no puedan alimentarse. Permítanme. Mi amor, tenme el otro. No es que no puedan alimentarse de otras flores, pero realmente las funciones ecológicas o los beneficios ecológicos tienen es que ellos polinizan este tipo de flores especializadas. Y casi siempre van a ser, ahorita les voy a decir que son colores específicos y vienen la característica de la copa, que son de copa muy larga. Entonces aquí polinizan las flores, alcanzan a polinizar hasta 1000 especies de flores. Entonces, bueno, aquí hablamos un poquito de lo que sería mutualismo, pues que realmente es una relación entre planta y los colibríes, que realmente hay una simbiosis. Ambas especies se benefician, por un lado se obtiene el néctar y por otro lado pues van a estar transportando el polen. Y justamente en estas flores que tienen copas o que son muy angostas, difícilmente entraría una mariposa, un abejorro, y algunos insectos que no podrían entrar como hasta el fondo. No es que no puedan, pero por ejemplo un abejorro sí se le complicaría bastante. Okay. Y bueno, acá hay un ejemplo más del colibrí pico espada, que justamente es el colibrí que tiene el pico más largo y es el único que va a estar polinizando a esta flor que tenemos, que es pasifloria mixta y que se va a encontrar en Sudamérica. Que su nombre común es curuba. Aquí está, ¿no? También la importancia de algunas especies en ciertas regiones. Entonces, como pueden ver, las aves, por su morfología, por su conducta, sus hábitos, es casi posible encontrarlas en todos los ecosistemas. Los vamos a encontrar en playas, en zonas áridas, en selvas, bosques, parques, jardines y en la parte que nos importa, pues en las áreas suburbanas y urbanas de la Ciudad de México. Y acá, bueno, serían como los beneficios ambientales. Como pueden ver, pues todos están totalmente interrelacionados. En algún momento todos van a estar teniendo beneficios unos de otros, plantas, insectos, aves. Y que podemos nosotros nosotros podemos presenciarlo cuando nos acercamos o instalamos unas cuantas flores fuera de nuestra casa, de nuestra banqueta, de nuestro balcón. Y ahora sí, entramos de lleno a cómo crear un jardín para colibríes y qué plantas son las que nosotros vamos a estar adquiriendo y en algún momento reproduciendo, propagando y compartiendo.
Ahora, bueno, entonces vamos a empezar. Como cualquier disciplina, crear un jardín también necesita un acompañamiento técnico, algunas cuestiones como que necesitamos pasitos a seguir y ya conforme nos vayamos adentrando a este mundo de los jardines, nos van a generar dudas y ahí es donde ya nosotros nos podemos acercar, en este caso a una servidora o a algún otro lugar que esté realizando algún taller o algún acompañamiento para este tipo, porque aquí entonces ya vamos a estar hablando de suelo, de compostas, de flores, de fertilización, qué tipo de plantas, las podas, cómo controlar las plagas, entonces ahí es donde ya nosotros necesitamos un poquito más de acompañamiento. Entonces, bueno, a ver, aquí entonces vemos que primero necesitamos identificar el tipo de suelo. Como me dicen, ¿cuál es la mejor tierra para mis plantas? Pues la que tengan. Solamente hay que conocerla y con base a eso nosotros la vamos a ir mejorando. Entonces podemos ver aquí que nos dicen suelo oscuro, arcilloso, suelo rojo. Ahora, ¿qué tipo de plantas? Entonces aquí es donde podemos decir, bueno, a mí me gustarían mariposas, aquí hay diferentes opciones, la dalia, lavanda, nochebuena. Y las características importantes de estas flores o de estas plantas es que son de fácil adquisición, realmente son comunes, las podemos encontrar en cualquier mercado de plantas. Incluso ya hay personas que se dedican únicamente a venta de este tipo de plantas. Por ejemplo, para el colibrí, como podemos ver, tenemos a la sábila, azalia, tenemos esta que bugambilia y también tenemos al maguey. Algo se le sacó a la tele. Pásame, pues, el doctor. Y por ejemplo, aquí en la abeja, en las abejas tenemos al huele de noche, cosmos, hierba del negro. Aquí, por ejemplo, en huele de noche hay que tener cuidado porque llega a ser un poquito tóxica para nosotros. Entonces, casi siempre el huele de noche lo queremos porque las abuelitas, la mamá, los tenemos muy cercano a nuestro jardín o dentro de casa, pero el olorcito pudiera llegar a generarlos algunas alergias, entonces sí se recomienda, pero yo les recomendaría colocarlos en áreas abiertas y en jardines donde no tengamos mucho contacto nosotros. Otra cosa importante que necesitamos saber es qué necesidades tienen las plantas o las flores. Como sabemos, pues son seres vivos y requieren, pues sí, características importantes que las mantengan con vida. En este caso, la cantidad de sol, si son de sol, de sombra, ¿sí? Y lo más importante, pues tratar de que sean plantas nativas, y por otro lado, el riego. Otra característica importante es cada cuando las tenemos que regar. Moderado, necesitamos. Ahora, si nosotros vivimos en áreas donde no hay casi agua y colocamos plantas que requieran un riego abundante, ahí pues también no vamos a estar teniendo como tanto éxito como el que quisiéramos. Entonces, por otro lado, en un jardín es muy importante meter, como les decía, varias plantas. ¿Por qué? Porque hay plantas que solamente van a estar floreando 1 o 2 veces al año, o hay algunas otras especies vegetales que van a estar durante todo el año generando follaje, generando plantas. Entonces, así nos vamos a estar asegurando que todo el año van a tener alimento o, como les decía, un espacio para descanso, para anidación o para alimentación. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar? Bueno, este es un ejemplo de cómo vamos a diseñar nuestro jardín. Entonces, casi siempre recomendamos empezar a reconocer el espacio. Primero, por dónde sale el sol, por dónde se mete, para generar entonces ya la información de cuántas horas luz tenemos en el espacio donde nosotros queremos instalar nuestras plantas. Dos, también estar identificando como las áreas de sombra, y debemos entender que obviamente por el movimiento que tenemos de la Tierra y el Sol, este mapita de horas sol-sombra van a estar cambiando de acuerdo a las estaciones del año. Entonces, pudiera ser que lleguemos a tener como que tardarnos un poquito para generar esta información, pero ya teniéndola, nosotros podemos hacer un diseño que nos
nos brinde una efectividad importante en la manutención de nuestras plantas. Por otro lado, también de acuerdo, como les decía, a la característica de riego, es donde nosotros vamos a estar instalando nuestras plantas. Un ejemplo sería que no vamos a colocar un maguey con alguna planta que necesite gran cantidad de riego, porque entonces o matamos a nuestra planta de flor o matamos a nuestro maguey. Eso nada más sería. Las enredaderas se recomienda colocarlas, pues sí, justamente en lugares donde puedan aprovecharse las áreas verticales o aéreas. Y, ¿por qué no? En un bebedero para los polinizadores, me refiero a una fuentecita. Entonces, también nosotros vamos a hacer uso de algunos elementos adicionales que también van a proveer una estética que genere a nosotros mismos un bienestar. Aquí les estoy hablando de algunas campanas, algunas agua, que con el viento se generan algunos sonidos, y con los colores de las flores que nosotros vamos a elegir, pues también va a potencializar alguno de nuestros sentidos. Lo más importante es que a pesar de que nosotros vamos a estar jugando con una paleta amplia, ahora, ¿cuántas flores podemos meter en nuestro jardín? Pues puede ser 2, 3, 5. Ahora me dicen, no tengo jardín. Bueno, no se preocupen, con una jardinera, con unas macetas es suficiente. Algunas macetas es realmente increíble, ¿no? Ahorita, por ejemplo, colocamos unas macetas en el cuarto piso, ahí por la colonia Tepalcates, en una unidad donde está, obviamente, pura unidad, no permitían nada de plantas afuera de las casas, precisamente por las cuestiones ahí que ellos tienen en los edificios, pero en pandemia se generó, casi la mayoría de los vecinos empezaron a sacar como una planta, un árbol, una maceta. Y ahí es donde yo los invité a algunas personas que viven en el cuarto piso, colocar unas plantas que en este caso son el cigarrito que le llaman, la salvia y el mirto. En pocos días llegaron los colibríes. No, yo pienso, ¿cómo saben que están ahí? ¿En qué momento? Entonces, bueno, ahorita ya es un jardín para polinizadores, justamente en una unidad departamental en el cuarto piso. Bueno, aquí seguimos a la que sigue. Entonces, ya en resumen de todo lo que les dije, para generar su propio jardín, lo primero es elegir un espacio accesible para cestas aves. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros, si queremos atraer colibrís, sean un espacio libre, que no sea dentro o que no tengan que acceder a una ventana, por ejemplo, que entren a mi casa por una ventana, porque precisamente por el vuelo y por sus características muchas veces llegan a quedar atrapados, y en el manipularlos o en el choque pudieran ahí lastimarse o fracturarse algunas alas o lastimarse en general. Entonces siempre tiene que ser en un lugar abierto, y ahí podemos hacerlo, como les decía, en suelo, balcones o simplemente con algunas macetas en suelo directo. Vamos a elegir las plantas de acuerdo a la cantidad de luz que llegue a mi espacio. Pudiera ser que a lo mejor es semisombra o sombra. Existe la posibilidad de generar o de tener plantas ahí, pero que tengan estas características. Por otro lado, vamos a escoger plantas nativas, como les decía, hay que de preferencia, y que florezcan durante todo el año. Y, por ejemplo, alguna de las plantas que prefieren los colibríes, como les decía, es el mirto, aretillo, muitle, uno que le llaman el camarón, que es una enredadera, toronjil silvestre y lavanda. Todos los demás son arbustivas o herbáceas. Ay, me pasé. Ahora, como ven la importancia, entonces necesitamos pensar que vamos a brindar un espacio para descanso, para que estén ahí resguardándose a la sombra, de nidación, de alimentación. Entonces vamos a tratar de incluir árboles, arbustos, herbáceas y enredaderas. Que las enredaderas realmente a mí me gustan mucho porque las puedes tener en una maceta de unos 30 o 50 centímetros de profundidad y va a generar un follaje para todo, para anidación, para descanso, para alimentación. También vamos a aconsejar sembrar árboles al centro si estamos hablando de un espacio o un jardín. Como les decía, las enredaderas cerca de la pared y poner los arbustos, hierbas, plantas rastreras alrededor o a las orillas. Vamos a pensar también en una distribución de plantas para que justamente puedan estas crecer adecuadamente.
Vamos a elegir un diseño de preferencia escalonado, donde coloquemos las plantas más altas atrás y las más pequeñas adelante. Justamente para poder tener un riego adecuado, pero también para que estas no les den sombra a las que requieren también sol. Entonces, bueno, ya hablamos qué es el colibrí, hablamos cómo podríamos empezar a diseñar un jardín. Ahora queremos enfocarnos en qué plantas y qué flores necesitamos. Como pueden ver, aquí este es un tríptico que lo publicó la UNAM. Aquí la maestra María del Coro Arismendi es una de las pioneras que inicia con este tipo de instalación de jardines para colibríes en la facultad de, me parece, ya no me acuerdo, sí, Iztacala, pero lo mantenían como de cierta manera únicamente para investigación. Ella se une a Canadá y Estados Unidos en una asociación civil justamente para cuidar al colibrí y empezar a hacer una difusión o divulgación científica. Y aquí ella, este tríptico, que quien esté interesado, igual se los podemos compartir. Fíjense, aquí está bien interesante, ya nos está simplificando mucho lo que sería la tarea. No es necesario que nosotros como que aprendamos el nombre, bueno, sí es importante el nombre común, pero también es importante el nombre científico, porque entre región y región pueden llegar a cambiar o confundirse los nombres común, el nombre común, y ahí poder ahí tener alguna equivocación. Sin embargo, como les decía, ya teniendo este tríptico o esta tablita, nosotros ya podemos ir a adquirir directamente o inmediatamente desde mañana nuestras plantas. Ahora, como les decía, aquí ya me dice hábito, que si es hierba, si es arbusto, si es enredadera, y el sol, semisombra. Entonces, aquí como ven, tenemos primero que hacer nuestra tarea, una, de determinar dónde vamos a colocar nuestro jardín. Dos, el espacio para ver si necesitamos un arbusto o una herbácea. Dos, las horas luz que nosotros de luz y sombra que vamos a estar ahí. Ahora, bueno, también como les decía, no es importante, bueno, en inicio no es tan importante conocer el nombre común, pero si nosotros nos fuéramos directamente a un mercado de flores, diríamos, quiero adquirir flores para el colibrí. Bueno, nos tenemos que fijar en las flores, entonces, ¿no? Como las apreciamos físicamente, vean, todas son tubulares. Son tubulares y algunas tonalidades que les gustan a los colibríes, pues son las rojas, las rosadas, los colores morados, anaranjados y amarillos. Entonces ya con estas características nosotros podemos decir, esta puede servir, esta puede ayudar y nos la llevamos a casa. Ahora, fíjense entonces aquí el nombre común, como les decía, que son de fácil adquisición. Tenemos, por ejemplo, el toronjil, aretillo, lavanda, y este tipo de plantas también tienen la característica que son medicinales. Entonces, además de generar un jardín para polinizadores o para colibríes, vamos a poder tener algunas plantas que podemos ocupar también para nuestro uso personal. Podemos hacer jabones, pomadas, champú con este tipo de planta. Incluso por ejemplo, el toronjil también se puede consumir en una infusión. Aquí, entonces, lo que me dediqué a hacer fue en hacerles una lista, por ejemplo, el floripondio, aquí es un nombre científico, requiere luz, requiere agua, y aquí la foto. Como pueden ver, es una arbustiva. El colorín también es, bueno, ese es un árbol, requiere también sol, requiere agua, y bueno, también nosotros al tener un colorín también nos vamos a estar apoyando en la propagación de esta especie que también está en peligro de extinción. Aquí, por ejemplo, tenemos la tronadora, creo que si la conocemos, si vean, son igual tubulares o tipo campanita y son amarillas. Requiere agua, requiere luz. Aquí, por ejemplo, tenemos aretillo, azarina, bengala. La bengala, bueno, estas son arbustivas. Tenemos ramo de novia y trepadora. Aquí tenemos que son las enredaderas. Entonces, las de arriba son arbóreas, estas son colgantes y estas son enredaderas. Tenemos el ayocote, caracolillo, corona de reina. Tenemos las arbustivas que tiene el huele, que les decía, el huele de noche, que esta pudiera ser a semisombra.
el tabaquillo, que además es una planta que atrae otras plaguitas, entonces esta la vamos a estar viendo llena de insectos. Si nosotros estamos cultivando algunas lechuguitas, nuestras lechuguitas van a estar libres de pulgones y, y ellas van a estar totalmente habituadas a este tipo de plaguitas sin ningún problema. Siete negritos, bueno, a pesar de aquí que requiere agua, también puede ser una planta bastante guerrera que puede estar en algunas áreas un poquito complicadas, por ejemplo, en los camellones de la Ciudad de México, donde casi no hay riego, es un suelo de relleno, compactado, con pocos nutrientes, esa se puede adaptar bien, esta de siete negritos o lantana cámara. Tenemos algunas herbáceas como equignacia, polio, verbena. También podemos tener algunas, mire que les llaman bueno, de la familia Echeveria, pero que nosotros conocemos como suculentas. También estas son muy buenas para atraer polinizadores. Algunas otras herbáceas, como les decía, salvia, mirto o cordón de San Francisco. Y bueno, aquí este tríptico nos está, digamos, resumiendo lo que estábamos platicando. Aquí, bueno, nos está invitando a que no utilicemos algunos plaguicidas comerciales, sino que nosotros mismos los preparemos y que vamos a poder elaborar con ajo, cebolla y chile, hacer uso de bebederos. Entonces, aquí hay una controversia con respecto al uso de los bebederos, pero yo les puedo decir, o mejor dicho, les voy a comentar que, por ejemplo, si nosotros estamos en algunas partes fuera de la ciudad, no les recomendaría que usaran bebederos. ¿Por qué? Porque entonces ahí bajamos un poquito la actividad o pues el trabajo que ellos requieren hacer la polinización. Sin embargo, aquí en la ciudad, donde no hay alimento para ellos, donde la mayoría de los áreas verdes, que ahorita ya están mejorando muchísimo, como les decía, solamente son pasto, arbustos y no hay nada de alimento, pues podemos colocar algún bebedero. Sin embargo, el bebedero y bueno, aparte del bebedero, va a ser el espacio mucho más atractivo y podemos ahí tener de varias formas. Aquí lo que les recomendaría es que sea un bebedero, como ven en esta imagen, liso, lo más liso posible y que sea de vidrio, porque podemos nosotros mantener una limpieza adecuada, una desinfección y además nosotros, al ser de vidrio, podemos llegar a esterilizar. Y cuando hoy, por ejemplo, hay algunos que están en forma de uvita, pues ahí se pudiera quedar algún tipo de bacteria o alguna fermentación que esté generando ahí un honguito. Entonces, o honguito. Ahora, es muy importante comentarles que si nosotros vamos a colocar un bebedero, necesitamos realmente tener un compromiso para el cuidado del bebedero. Por un lado, nunca vamos a utilizar el néctar rojo. ¿Por qué? Porque el néctar rojo es un derivado pues del petróleo y tiene muchas hormonas y al final es como si le estuviéramos dando Coca-Cola todos los días a un bebé. Imagínense todos los daños en los organitos que nosotros vamos a estar dándole a nuestros colibrí cuando la idea pues es justamente ayudarlos. Entonces, bueno, aquí en resumen les decía, los bebederos son de diferentes formas y tamaños, son fáciles de usar, es necesario limpiarlos con frecuencia, sobre todo para evitar la fermentación y la proliferación de hongos y bacterias. En ambientes urbanos pueden colocarse, esto sí, en ventanas o en jardines, y cuando nosotros salgamos de viaje, lo recomendable pues es quitarlo. Ahora, ¿cuál sería la receta ideal para poder realizar un néctar adecuado para nuestro bebedero? Aquí, como pueden ver, aquí están las dos sellitos de nuestra compañera que me compartió toda la información, Vida Animal Guadalajara, la encuentran así en Facebook. Ella es rehabilitadora veterinaria y tiene un contacto estrecho con algunas personas de Estados Unidos, que ahí realmente pues hay un poco más de información y ha estado pues compartiéndonos a nosotros algunos colegas. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar únicamente agua hervida o agua de garrafón. Entonces la proporción es 4 tazas de agua hervida por 1 taza de azúcar blanca que conocemos. No, mascabada, no stevia, no, solamente azúcar blanca. Morena tampoco. ¿Por qué? Porque estos tienen piloncillo tampoco, porque estos ayudan o mejor dicho, aceleran la fermentación y eso es lo que no queremos.
Entonces, bueno, aquí hay algo importante que tenemos que cuidar en los bebederos. Por un lado es la temperatura y recomendamos que el bebedero no se llene completamente, sino solamente una tercera, una cuarta porción del volumen total. Y, por ejemplo, cuando en días muy calurosos necesitamos desechar todos los días nuestro néctar. Pues nosotros podemos, no sé, preparar 1 litro de néctar, lo podemos resguardar en el refrigerador, nos va a estar ahí durando una semana y podemos estar dosificando día con día nuestro néctar sin ningún problema. En días calurosos, por ejemplo, que lleguen a alcanzar hasta 30 grados centígrados, podemos dejar 2 días nuestro bebedero y de ahí desechar. Arribita, entre 21 y 29 grados centígrados hasta 3 días. Entonces, eso es lo único que vamos a tener cuidado en nuestros bebederos. Como les decía, podemos servir nuestra mezcla únicamente para asegurar o remover algunas impurezas, alguna bacteria por ahí, y ya es como de cierta manera esterilizar nuestro néctar, pero no es totalmente, no es como tan obligatorio. Entonces, por favor, todo el néctar derivado del petróleo, aunque las tiendas comerciales nos digan que es orgánico, no lo compren, hagan su propio néctar. Y si tienen algún, pues sí, entre las actividades que tenemos no podemos controlar estas variantes o estas necesidades, solo coloquen agua. Es suficiente brindarles a nuestros colibríes agua para que ellos puedan comer. ¿Cómo vamos a desinfectar nuestro bebedero? Podemos lavarlo con agua caliente y jabón. Lo ideal, justamente como les decía, es que sean de envases lisos para que podamos meter el cepillo y tallarlo o frotarlo. O también podemos utilizar vinagre blanco, sumergirnos en vinagre blanco. Y posteriormente, también con agüita y con jabón, pero jaboncito sería de pasta. También podemos utilizar lo que sería baño María, como desinfectamos los bebederos de los pequeños. Agua caliente una vez que ya nosotros lo lavamos y lo dejamos ahí un par de minutos. Entonces, al final necesitamos enjuagar bien con agua fría y limpia. Y ya, sin ningún problema. Recomendaciones nuevamente, nada de miel, azúcar, moscabada, azúcar glass, nada. Hay algunos que les llegan a meter algún colorante, por ejemplo, me decía una usuaria que le ponía granadina para el color o agua de Jamaica. No, solamente agua y azúcar, nada más. Por ejemplo, dice que para evitar algunas hormigas, que también es un tríptico que les digo que está compartiendo lo que sería la UNAM, podemos meter algunas vaselinas, bueno, colocarle vaselina para ahuyentar hormigas y abejas. Sin embargo, pues yo creo que todos merecen un poco de alimento. Entonces, si vemos que hay abejas, pues coloquemos algún platito por ahí cercano y movemos nada más del lugar nuestro bebedero para compartirles un poquito también a las abejas. Casi siempre las abejas que llegan a requerir algún tipo de néctar o que se juntan es porque son igual que por ahí está cerquita el panalillo, la colmena, y solamente están descansando. Entonces, en algún momento también nosotros vamos a poder apoyar a este tipo de polinizadores. Y bueno, entonces, casi llegamos al final de nuestra charla. Necesitamos convencernos de la importancia de estas aves desde manera cultural, desde la manera biológica, poder nosotros entonces ya compartir a nuestras familias, a las personas cercanas, amigos, que es importante, que podemos tener algún jardín con algunas plantas especializadas. ¿Y por qué no? Imagínense si vemos 10, 100, 300 personas, ya tenemos 300 nuevas áreas de alimento para nuestros polinizadores y nuestro colibrí. Y terminaríamos entonces con la misma diapositiva, con la misma idea de la primera diapositiva, que al conocer la naturaleza, apreciar nuestro entorno, nosotros ya vamos a cambiar de paradigma, introducimos que nosotros también somos parte, o mejor dicho, nosotros hemos desplazado a gran parte de nuestra flora y fauna que nos rodea, que se ha podido adaptar a nuestro ritmo de vida. Y cuando nosotros entonces ya reconozcamos el sonido del que hacen los colibríes, el sonido de las aves, cuando vayamos caminando en cualquier colonia, en cualquier parque, vamos a estar identificando o tratando de localizar visualmente, porque ya son parte de nosotros ya somos parte de ellos, y justamente esa es nuestra meta.
que tengamos un pensamiento ambiental. No necesitamos ser especialistas, no necesitamos ser agrónomos, no necesitamos ser biólogos, simplemente compartir y regresarles un poquito del espacio que muchas veces nosotros por nuestras viviendas, por la urbanización tan descontrolada de la Ciudad de México, pues se ha perdido para ellos. Ahora, pues justamente es lo que queremos, que nuestra casa sin colibrís se vuelva toda una paleta vegetal de emociones llenas de flores para que podamos nosotros ayudar a nuestras aves. Entonces, bueno, aquí les dejo mi número de celular por si quieren alguna, digamos, acompañamiento más específico o algunas dudas técnicas, cómo realizar el trasplante, dónde comprar, me pueden ahí mandar un WhatsApp. Y básicamente, pues con esto terminaríamos. Muchísimas gracias. Gracias, Jade, por la invitación y por la aventura de compartir. Muchísimas gracias, Cecil. Vamos a ir a un videito en lo que dejas de compartir pantalla y regresamos con las preguntas. Gracias. Pues aquí estamos de regreso, Jardines Urbanos para Colibríes. Aquí acabamos de escuchar a Cecil Ha, que nos acaba de dar todo este recorrido, ¿no? Desde la biología de los colibríes hasta los consejos que debemos, que no debemos de hacer. Ojalá, como nos pusieron una preguntita, pues hayan tenido su pluma y su lápiz para apuntar todos los consejos que nos dio Cecil. Si no, no se preocupen, esto queda grabado y lo pueden ver tantas veces como lo requieran, lo pueden regresar, etcétera. Ahí arribita de la fotografía de Cecil está apareciendo su correo también lo pueden contactar por ahí. Y me voy a dar un recorrido, les recordamos que estamos por la página de A Poco No y también por la página de Ciencias TV. Entonces me voy a dar un recorrido para sus comentarios. Si tienen algunas preguntas, dudas técnicas que les hayan quedado, es el momento de hacerlas. Entonces tenemos saludos y felicitaciones desde Arequipa, en Perú. Por parte de Eduardo, y Guillermo dice que es excelente información. También nos manda saludos Pepe. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y vamos con hay algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando decías que en los lugares que más o menos tenían 30 grados de temperatura, ¿no? En Mérida tendrían que cambiar cada 4 a 6 horas ¿cómo se llama? Su néctar, ¿no? Pensando que iban que hace muchísimo calor por ahí. Tenemos saludos también de Claudia de Huertos Urbanos, que admira tu trabajo, de Sara, que es tu compañera, y también de Miguel Villena. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No veo ninguna pregunta. Si tienen alguna otra pregunta para Cecil, es el momento de hacerla. ¿Tienes otra felicitación? En este caso de Itzel. Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando sus comentarios. Y bueno, y los consejos, ¿no? Me gustó mucho los consejos que nos dijiste de que pues el agua la necesitamos todos, entonces está súper bien que si se acerca algún otro insecto, bueno, pues que no les neguemos el agua, sino que lo alcancen a compartir. Entonces, no sé si tengas algún otro comentario. ¿Cuál es tu experiencia en Pilares? ¿Cómo has visto que la gente le ha funcionado poner las plantas y qué experiencia te dice? Si llegan, no llegan, llegan mariposas, ¿cómo va eso? Sí, bueno, yo estoy ahorita en Pilares, San Andrés de Tepilco. Les mando un saludo a toda la comunidad de aprendizaje y a los compañeros. Nosotros empezamos a instalar un huerto de hortalizas de rápido crecimiento. Me refiero a lechugas, espinacas, acelgas, pero en un área donde el suelo de relleno y de 5 o 10 centímetros era una capa de tezontle. Entonces, sí crecen plantas, obviamente en lo que llamamos las malecitas, pero realmente las malecitas pues están jugando
de un papel importante, ¿no? Justamente atraen insectos. Entonces decidimos dejar un espacio especialmente para ellas, pero retiramos toda la capa de tezontle. Entonces aquí nuestro reto, además, fue que está unos árboles de pirul, que por sus características liberan algunas resinas que impiden el crecimiento de algunas plantas que están alrededor de ellos. Entonces fue quitar, uno, el tezontle, empezar a hacer algunas estrategias de agricultura orgánica en el suelo, donde, bueno, hay alguna técnica que se llama de doble excavación, camas de cultivo de doble excavación, y ahorita, pues, otra cosa es que empezamos a ver justamente el entorno. Entonces, ahí hay una vulcanizadora que nos ha brindado sin fin de, igual nos han donado muchas llantas que las ocupamos al final como macetas. Entonces, bueno, el reto principal es el espacio, pero es justamente lo que les decía. ¿Cuál va a ser el mejor espacio para cultivar? Pues el que tengamos, ¿no? Entonces ya nosotros con algún tipo de acompañamiento pudiera ser tan simple. Sí, mi amor. Ya casi acabamos. Ahorita nos vamos a dormir todos. Y bueno, aquí la cuestión es que sí tuvimos una gran convocatoria, principalmente personas de la tercera edad. Nos llegaron también jóvenes que están ahorita ahí como cursando lo que sería la prepa. Entonces se ha llevado o se ha logrado, porque además no solamente es el taller, sino que se crea una comunidad, hay un vínculo con las personas porque vamos trabajando como el espacio y juntos vamos como viviendo la transformación. Entonces, la emoción de ver el espacio ahora verde, ahora con las lechugas que están creciendo, pues entonces, o germinamos semillas desde cero de árboles, de los que le llaman pata de vaca o las falsas orquídeas. Hay árboles que están alrededor del metro de Etiopía, que pareciera que las flores son orquídeas. Entonces, desde semilla las germinamos o algún otro árbol que le llaman el guaje rojo. Entonces, ahorita ver los árboles de 10, 5 de 10 centímetros, realmente pues les impresiona esa parte. Entonces, nos ha ido muy bien, creo que la convocatoria, sin embargo, la importancia, pues más allá de la difusión del programa o de pilares, pues que realmente pilares son puntos de innovación, libertad, saberes, es el poder empezar a aprovechar las cosas que tenemos en casa. Justamente se basa en una agricultura urbana, donde nosotros le damos un segundo uso de vida a muchos contenedores que nosotros tiramos, PET, botellas, y con también por otro lado, cuando estamos involucrándonos en estos talleres, nos damos cuenta que la alimentación también es importante. Entonces, para poder realizar una composta necesitaríamos empezar a alimentarnos pues de frutas, vegetales y cosas, sí, verdes, ¿no? Frutas y verduras, que casi siempre se basa también en puros embutidos, en cosas procesadas. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad acercarse a talleres de este tipo. Los espacios están ubicados casi en toda la parte de la Ciudad de México. Las actividades son totalmente gratuitos y creo que los beneficios es que se crea justamente este tipo de vínculo al espacio. Y es lo que da como ese saborcito de estar pudiendo asistir justamente a este tipo de talleres. En lugar de poner nuestro granito de arena, estaremos poniendo nuestro granito de tierra, ¿no? Oye, ya para ir cerrando este miércoles de chicharrón, pues ahí están, les dejamos nuestro WhatsApp, también estamos abiertos a comentarios, dudas, preguntas. Si se quedaron con ganas de algo, alguna mercancía de la que tenemos ahí de playeras, botellas para agua, etcétera, pues ahí nos pueden mandar un WhatsApp. Y también está apareciendo el enlace para el YouTube, en donde este video, si no tuvieron la oportunidad de verlo o saben que a alguien no le gusta usar Facebook, pues se pueden ir a YouTube, en donde inmediatamente que terminemos con Sacil, vamos a estar por ahí subiendo el video. Mario va a estar subiendo el video. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Entonces tenemos dos últimas preguntas. Entonces, una de estas preguntas es, ¿cuánto tiempo hay que esperar a que lleguen los colibríes después de que tengamos nuestras primeras plantitas? Bueno, esa sería como una tarea de ustedes, que está totalmente, Pero pero les puedo asegurar que en un par de semanas, en menos de un mes, o sea, son días realmente, es impresionante.
llegan los colibríes. Ahora, si colocan un bebedero que están en un área, también apoyamos que durante, antes de que se lleve a cabo la floración, ya también estamos apoyando con el néctar. Entonces eso también realmente es impresionante. Les puedo decir qué días, pero ya ustedes me contarán, sería como una tarea de yo a los tantos días, yo sí me tardé un poquito, pero realmente anímense, es una aventura, es muy gratificante poder observar esta ave, que por cuestiones culturales es de gran importancia tenerlas. Pues ya saben, entonces ahí pueden subir y compartirnos nuestras fotos. Bueno, nuestras fotos no, pueden compartir sus fotografías de los primeros colibríes o de sus plantas y se las hacemos llegar a Sacil para que veamos que pues esta charla sí está funcionando. Y ya para cerrar, ¿algún último consejo que nos quieras dar? Aliento, palabra de aliento, etcétera. Sí, bueno, eh, yo justamente más que un consejo sería como una experiencia de vida. Como te comentaba en un primer momento, que a pesar de que yo tengo una formación médico-veterinaria, atendía perros y gatos, me llegó en una consulta un colibrí. Entonces ese día me di cuenta que yo no sabía nada. Es cuando yo me meto como a buscar algunos talleres de agricultura urbana, porque además este tipo de talleres no es que estén basados en un ensayo de error. Hay muy buenos perfiles, hay excelentes maestros que ya están dando el taller y que tienen bases, ¿no? De agronomía, de agricultura, agroecología. O sea, realmente son muy buenos perfiles que dan talleres muy sintetizados, como de información de a peso para que todos podamos entenderlo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que para poder ayudar al colibrí hay que cuidar las flores. Entonces, justamente esa es la invitación o el consejo. Cuidemos las flores para que podamos ayudar a nuestros polinizadores y anímense a incursionar en esta aventura, que es muy gratificante poder ver nuestras flores, ver nuestras aves y sobre todo nos invita a contemplar nuestro entorno. Ya cuando salgamos, mañana pasado, pasemos por un parque, por un área verde, la idea es que empecemos a identificar, este no le ayudaría a mi colibrí, este no le ayudaría. O sea, adoptemos un colibrí urbano, colocando unas plantas con flores. Muchísimas gracias. Pues voy a esperar y hacer este recorrido el día de mañana. Seguramente hay más plantas con flores de las que registramos. Y pues nos queda más que agradecer a Cecil Ha por habernos dado este recorrido por los colibríes y los jardines urbanos. Muchísimas gracias por estar aquí, Cecil. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento, tus datos de contacto por si tienen algunas dudas. Y pues nos estaríamos viendo en otro miércoles de chicharrón. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la audiencia y por supuesto a Mario que hace aquí la magia para que se vea muy bonito todo. Buenas noches a todos. Gracias, muy buenas noches. Saludos.